Todos creemos que la libertad es algo muy valioso y sin embargo muchos políticos y gente de distinta naturaleza que dice defender la libertad en realidad se dedica a socavarla, a limitarla constantemente. Sobre este tema yo quiero conversar con Ricardo Salinas Pliego, presidente del Consejo de Grupo Salinas, también un gran impulsor de proyectos de libertad como lo es Caminos de la Libertad. Y déjame empezar por el principio. ¿Por qué es importante la libertad? Pues mira, por dos cosas. Un aspecto práctico, porque sin libertad no funciona nada, y eso lo vemos en los países comunistas y socialistas, como Cuba, Corea del Norte. O sea, sin libertad las cosas no funcionan. Pero ese no es el argumento más importante. Es el más obvio, evidente, es por una cosa práctica, ¿no? No, el argumento fundamental es porque es la única condición ética, moral para existencia del ser humano. Si no eres un esclavo, ¿ves? Bueno, es importante por la dignidad del ser humano. Por eso. Ahora, también sirve mucho para una cosa que llaman innovación. Cuéntanos. Ese es el aspecto práctico, ¿ves? Entonces, pero si tenemos dos aspectos de la libertad, ¿por qué es necesaria, indispensable, deseable, buena? Una, pues por los aspectos pragmáticos. Porque sin libertad, pues no hay innovación, no hay competencia y por lo tanto no hay prosperidad. Pero todos son argumentos, digamos, prácticos, ¿no? No, cuando habla uno del tema de libertad en términos morales, en términos de la ética, del deber ser, pues claro, porque una persona que no tiene libertad quiere decir que no se pertenece a sí misma, quiere decir que otra persona manda sobre ella. Entonces es una situación profundamente inmoral que no debemos tolerar. Pero hay gente que dice que el problema es que si le das libertad a la gente para decidir sobre sus cosas, puede cometer errores. Pues qué importante, fíjate, todos cometemos errores. Y el error es la forma en que uno aprende. Es precisamente así como uno logra distinguir lo bueno de lo malo, lo que funciona de lo que no funciona. Cometer errores es perfectamente normal, todos los jóvenes cometen errores todos los días. Es importantísimo tener la libertad de cometer errores. Pues estoy de acuerdo, sí. Yo siempre me llama... Ahora también, si son pendejos y no aprenden, pues es otra cosa, ¿verdad? Pero también Pero cada quien es arquitecto de su propio destino. Es correcto. Yo siempre me he considerado liberal porque veo las definiciones y veo que liberal es alguien pues que toma sus propias decisiones y que defiende la libertad de las personas para tomar sus decisiones. Pero luego me meto en la política y veo que hay gente que se dice, políticos que se dicen liberales y que se pasan la mitad del tiempo buscando prohibiciones, buscando restricciones a la actividad económica, a la libertad personal. ¿Qué es un liberal? ¿Te consideras tú un liberal? A ver, claro, por supuesto que sí, pero tenemos un problema, es una perversidad de los colectivistas, y en ese cajón de colectivistas está el socialista, el comunista, el social, y todos son lo mismo, son colectivistas. Son esas personas que piensan que el colectivo está por encima del individuo, ¿no? Entonces, la perversidad del colectivista es apropiarse de las palabras y torcerles el significado para que digan exactamente lo opuesto. Y eso viene de los Estados Unidos, ¿no? El liberal en Estados Unidos es una persona que cree en el gobierno grande, en la regulación amplia, en los impuestos altos, en la acción proactiva de los funcionarios públicos. Ese es el liberal americano. Pues no, es exactamente lo opuesto. El liberal clásico, el liberal que había en México en 1857 con la Constitución, inclusive la del 24 un poco, pues es un animal completamente distinto, ¿verdad? Es una persona que piensa que el gobierno debe interferir lo menos posible en las relaciones entre los privados. El artículo 27 de la Constitución del 57, lo único que decía es que el Estado no se puede meter con la libertad de propiedad, es lo que decía. Pues sí, cómo han evolucionado las cosas, ¿verdad? Pero entonces la palabra liberal, ahora sí que depende quién la use y qué sentido trae. Entonces cuando dices, yo soy un liberal, sí, claro, pero en el sentido clásico, ¿verdad? Definitivamente no soy un liberal en el sentido moderno norteamericano. Entonces hay que definir qué significa la palabra liberal.
Es una persona que cree en la libertad individual, que cree que el Estado no se debe meter en las relaciones entre personas, ¿verdad? Y que cree por necesidad entonces en un mercado libre de ideas y de cosas y de personas y de todo, ¿verdad? ¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad? ¿Cómo defines la libertad y cuáles son Claro. sus límites? Es que, mira, es increíble porque la libertad es una palabra preciosa, hermosa, cargada de cosas bonitas, pero difícil de aterrizar. Yo digo que es como una moneda. De un lado dice libertad y del otro lado dice responsabilidad. Es la misma moneda, ¿me entiendes? Pero acá está la responsabilidad. Entonces, si dices, es que yo quiero ser libre de pisotearte, ofenderte, despojarte, pues no, eso no es libertad. Porque estás incidiendo, estás afectando mi libertad. Exactamente. Entonces, es la máxima libertad, respetando la libertad de los demás. Hay varias libertades, yo siempre he dicho, libertad económica, política, personal, moral, religiosa. Tú y yo hemos hablado sobre este tema y muchas veces hemos dicho, hay muchas libertades, pero la libertad económica es muy importante para la sociedad. ¿Por qué? Pues mira, ¿qué significa la libertad económica? Significa que uno trabaja y entonces es dueño del esfuerzo, del producto, del esfuerzo de mi trabajo, ¿no? Esa es la libertad económica. Si yo me pongo a trabajar, lo que me gané por ese trabajo es mío. Y los demás no tienen derecho a quitármelo. Esa es la libertad económica. Muy sencilla. Por ejemplo, si yo te vendo a ti un teléfono y tú estás de acuerdo y me lo pagas, ¿por qué tiene que venir un gobiernícola a decir, no, 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 el teléfono tiene que ser coreano? ¿Por qué? No, pues porque él piensa que es muy bueno el coreano. Seguramente es muy buen teléfono el coreano. Pero tú querías un japonés. ¿Por qué se tiene que meter entre nosotros? O sea, siempre y cuando la decisión la tomemos libremente nosotros, no se Es que debe es meter el correcto, la gobierno. libertad económica siempre son dos personas. Por eso cuando me dicen es que eh, hay muchos críticos del mercado, ¿no? Inclusive hay una frase por ahí que dicen algo así como el mercado salvaje o algo así, Sí, sí, sí. Ujú. ¿no? Sí, dicen estos capitalistas salvajes, sí. Eh, Liberales bueno, salvajes. un liberal salvaje, bueno. Pero el mercado, así visto, sin definición, no te dice nada qué es el mercado. Pero yo digo, a ver, el mercado son dos personas intercambiando una cosa. Te vas a un tianguis y está la señora que vende salchichas. Si tú quieres comprar las salchichas, pues qué bien. Y ella, pues ahí te la está ofertando. Vas acá y te ofrecen unos truzas. Perfecto. Es el mercado. Una oferta y una demanda se juntaron, intercambiaron. ¿Por qué se tiene que regular el mercado? Para nada. Hoy es que los consumidores necesitan protección porque luego los mercaderes abusan de ellos. Ponle que sí. ¿Cuánto tiempo va a durar el comerciante que abusa de sus clientes? Muy poco, ¿verdad? En cambio, pones un inspector y se la pasa extorsionando a todos. Otra. Es que hay que regular porque los productos, bueno, son de mala calidad, entonces requerimos una... porque requieren permiso los comercios. ¿Y por qué requieren permiso los comercios? ¿Por qué? Me acuerdo Todo que, es un negocio, ¿me entiendes? De los gobiernícolas extorsionando claro, a la gente. recuerdo cuando el gobierno retiró una marca de autos que no voy a mencionar, pero que eran los más populares porque dijeron, es que estos autos no son seguros, pero eran los más baratos y resulta que pues ya nada más permitieron vender autos más caros. Uno debería tener el derecho, claro, de saber qué tan seguro es el auto, pero de comprarlo si uno quiere. No, y además esta idea perversa de que el gobierno te va a proteger. Puta, sí, no, el gobierno. ¿Quién es el gobierno? Es un pinche funcionario de quinta, un gobiernícola entenado. Le vale pito lo que quiere es ver cómo se coloca en el siguiente puesto. Ese es el gobierno.
El gobierno después llega, después de que ya generas algo de riqueza, llega y te cobra un impuesto. Ese impuesto a lo que ganas es el impuesto sobre la renta. Impuesto a lo que vendes es el impuesto al valor agregado. Impuesto adicional a ciertos productos. Resulta que en México, en promedio, nuestra libertad fiscal, esto es cuando dejamos de trabajar para el gobierno y empezamos a trabajar para nosotros mismos, es en promedio en el mes de junio. ¿Qué opinas? No, a ver, todos los impuestos son un robo. Así de claro. No más que se toleran porque el robo es razonable. El problema es cuando ya se pasan de la raya, ya no es razonable, entonces ya no se toleran. ¿Y qué sucede entonces? La gente emigra y se larga. Porque fíjate qué pasa con los impuestos. O sea, si tú naces en México... Que nací en México. Entonces, debido a ese inmenso privilegio, estás obligado a pagar impuestos sobre todos los ingresos que tengas en todas partes del mundo. O sea, si vas a China a dar una conferencia, tienes que pagar en México. Si pones un negocio en Italia, tienes que pagar en México. ¿Y a qué le debemos ese privilegio? ¿Que acaso la fuerza del Estado mexicano nos protege en Italia y en China? Pues no, nomás que así son los gobiernícolas, agarran todo. Entonces, y esa es la tendencia en todos los gobiernos. Si naces en Estados Unidos, lo mismo. Tienes algunos países que no. Por ejemplo, si naces en Portugal, entonces puedes tener ciertos ingresos fuera de Portugal y se llama el régimen territorial. Pero, ¿cómo está esto de que los gobiernos tienen derecho a expropiar tu trabajo a través de los impuestos y tú no tienes nada que decir? Pues eso es un claro abuso de la libertad. Por eso deberían ser contribuciones, no impuestos. De hecho, si tú pagas una contribución de X, pues supondrías que el gobierno te va a dar seguridad, que no vas a tener asaltos. Sí, la seguridad en México es buenísima. El sistema de justicia es buenísimo. El sistema de salud también es muy bueno. Y por eso pagamos impuestos, ¿no? Estoy siendo irónico, obviamente. Déjame ir a la libertad política, que también es importante. Tú me conoces desde hace muchos años. Soy un demócrata. Sin embargo, siempre he dicho que la democracia... pues no todo se puede decidir por un voto mayoritario. Si tú tienes una elección libre entre 9 lobos y una oveja, para que democráticamente elijan qué van a cenar esa noche, no le va a ir muy bien a la oveja. Pero eso no es justo, ¿no? ¿Qué tal, verdad? Esta confusión de la democracia con el mayoriteo es muy perverso y es muy común en el mundo. Fíjate cómo todos los países... hemos visto muchas elecciones ahorita. Vimos la de Chile, donde ganó por un poquito el izquierdista. Vimos la de Colombia, ganó por un poquito el izquierdista. Vimos la de Brasil, donde ganó Lula por un poquito a la izquierda. Y entonces dicen, es que es un vuelco a la izquierda. El margen de ganancia fue muy poco. Así que digas tú, fue un mandato, tampoco. Pero estas personas, los comunistas, los izquierdosos, actúan como si tuvieran un mandato, tectónico, ¿verdad? Para cambiar la sociedad. Todo, ¿verdad? Y hay también una perversión muy, muy desafortunada en las leyes, donde se nos ha hecho creer que cualquier cosa que se publique en el diario oficial es la ley y es lo correcto. La ley y lo correcto. Yo separo lo que es la ley en las letras y lo bueno y lo correcto moralmente. Y ahí sí coincido con el presidente López Obrador. Que dice que lo importante es la justicia y no la ley. Bueno, lo bueno y lo correcto es lo importante. Porque la ley, pues pueden publicar cualquier pendejada, como lo hacen a cada rato. Si publican que mañana no puede salir el sol, ¿qué? ¿Le hacemos caso a la ley? Pues sí va a salir, ¿verdad? Digo, pero son capaces, ¿no? Por mayoría de votos, democráticamente, vamos a impedir que salga el sol. Ricardo Salinas Pliego, presidente del Consejo de Grupo Salinas, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Nos vemos la próxima, no se le olvide.